Ok, vamos a empezar definiendo qué es discriminación. Pues en este caso, la discriminación es el trato diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo en diversos hábitos de la vida social y en función de una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad o la clase social. En este caso nos vamos a enfocar en la discriminación racial o por color. Y pues la discriminación racial es tratar a una persona de manera no favorable por ser de una determinada raza o por características personales asociadas con la raza, como la textura del cabello, el color de la piel o ciertas facciones. También consiste tratar a una persona de manera no favorable por su tez, o sea, por su color de piel. La discriminación por raza o color también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera no favorable por estar casada con una persona de una raza o color en particular, o por la relación que tiene la persona con una organización o un grupo basado en la raza, o con una organización o un grupo que generalmente está asociada con personas de un determinado color. Esta discriminación puede ocurrir aun cuando la víctima y la persona que incurra en la discriminación pertenezcan a la misma raza o tengan el mismo color de piel. Ahora pasaremos a hablar sobre ciudadanía y discriminación. La ciudadanía es la condición de pertenencia de un individuo a una sociedad o comunidad, pero también la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano está sujeto en su relación con la sociedad en la que vive. La ciudadanía entonces implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano para así tener una convivencia en la sociedad. Ahora, mencionemos algunos derechos: derecho a la libertad, derecho a la asociación, derecho a la educación, a la salud, derecho al voto, derecho a la libre circulación y derecho al trabajo. Ahora, ¿sabías que los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son hospitales públicos, postas médicas, comisarías y municipalidades? Y además que los principales motivos de discriminación son el nivel de ingresos, la vestimenta, la forma de hablar, los rasgos físicos y el color de la piel. Ahora mencionemos algunos deberes: estudiar, respetar la propiedad pública y privada, conservar el medio ambiente, pero además tenemos el deber de respetar los derechos de los demás sin distinción alguna. Pero, ¿sabías que en el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación, ya que hay diferentes factores que limitan la posibilidad de reconocer y actuar ante esta problemática? Entre ellos encontramos la negación y normalización de actos, frases o palabras discriminatorias, también los estereotipos y prejuicios en medios de la comunicación, además la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación. Recordemos que, como ciudadanos, tenemos el derecho y deber de respetar a los demás, sin distinción alguna. La democracia. Todos conocemos esa palabra, la usamos con frecuencia, la exigimos, la buscamos. Pocas veces sabemos definirla o describirla. La democracia es una aspiración, un ideal, pero también una manera de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad y a través de ella regular la convivencia. Esta idea tan sencilla no siempre es compartida por todos y todas. Cada persona puede tener una idea diferente de lo que es la democracia, y esto se da porque es un concepto que tiene múltiples significados y dimensiones, como ideal, como forma de vida, como régimen o como sistema político. Sin embargo, que tenga una multiplicidad de significados no disminuye la importancia de una serie de ideas que como ciudadano o ciudadana debes tener cuando participes en política o cuando quieras vivir en un sistema político al que le llamamos democracia. Vivir en democracia supone pensar que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad sean quienes tomen las decisiones, quienes ejercen el poder y quienes se benefician del resultado de esas decisiones. La discriminación que sufren varios sectores de la sociedad es un problema de la democracia. Lamentablemente, en el Perú, la discriminación contra las poblaciones originarias, rurales y afroperuanas ha sido un elemento constante durante la época virreinal,
reproducido desde 1821 en la República que excluyó a los peruanos originarios de la nación y de la ciudadanía. La discriminación racial se ha manifestado durante la guerra interna contra los campesinos andinos y los nativos amazónicos, acusados de ser terroristas, y se expresa en la coyuntura de crisis política actual iniciada en 2016. La discriminación racial de las élites y de las clases medias peruanas perdura por la falta de educación cívica e histórica y por la falta de solidaridad con las clases postergadas del Perú profundo. Las leyes contra la discriminación existen, pero no son aplicadas ni respetadas. ¿Cómo afecta la discriminación racial a los derechos humanos? Toda forma de discriminación, sea un acto o comportamiento contra una persona o un grupo de ellas, resulta una violación a sus derechos humanos, pues todos merecemos el mismo trato e igualdad. Uno de los tipos de discriminación más latentes y visibles a diario en nuestro país es la racial, en especial contra las minorías. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. Es por eso que las empresas y demás instituciones deben adoptar mecanismos internos que permitan prevenir y sancionar toda forma de discriminación, como por ejemplo, protocolos de actuación, canales de denuncia y procedimientos sancionadores. Ahora hablaremos sobre la discriminación en el Estado. En el año 2019, con la iniciativa del MINCUL, junto con las organizaciones indígenas y afroperuanas, se aprueba el proyecto de ley para la prevención, eliminación y sanción del racismo y la discriminación racial. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Cultura que tiene como objetivo prevenir, eliminar y sancionar el racismo y la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones. La iniciativa busca proteger a los grupos históricamente discriminados por motivo racial, pueblos indígenas u organizaciones andinas y amazónicas, comunidades nativas, campesinas, población afroperuana y personas de origen o ascendencia andina, amazónica o afrodescendiente. Por ello, el proyecto ha sido validado participativamente ante el Grupo de Trabajo de Población Afroperuana y el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas e incluye los estándares y recomendaciones internacionales. Para el año 2021, el mandatario Pedro Castillo lideró la ceremonia de entregas de la bandera y despedida a la delegación peruana que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en el cual durante la ceremonia mencionó que luchará para desenterrar todo tipo de discriminación y buscará que los peruanos y peruanas con habilidades diferentes no se sientan menos ante nadie. Como bien sabemos, estos participantes vienen de todas partes del Perú, por lo cual el Estado peruano tiene como objetivo la inclusión. Hablar hoy en día de la discriminación y cuando se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Perú vive un aumento de la violencia y la discriminación contra ellos. La tensa campaña electoral y la posterior victoria que tuvo Pedro Castillo ha sacado a la luz uno de los problemas que enfrenta Perú desde hace muchos años, que es el racismo hacia sus pueblos indígenas. Vamos a hacer algunas preguntas a la señorita Ángela acerca de lo que es la discriminación. ¿Alguna vez usted se ha sentido discriminado? Sí, cuando era pequeña. Okay. Niña. ¿Crees que hay discriminación dentro del gobierno? Sí, por ejemplo con nuestro actual presidente Pedro Castillo. ¿Qué opinas que hayan cancelado el voto de los indígenas por simplemente no saber leer y escribir? Está mal.
¿Alguna vez has sentido que han invalidado tus derechos por tu origen? Sí, ¿Sí? ¿Cuando era pequeña? ajá, cuando era muy chica. Ah, ok. Gracias. Vamos a hacer algunas preguntas a la señorita Aide. ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminada? Bueno, yo misma no, nunca me he sentido, pero sí he visto casos que se sentían discriminadas. Ok. ¿Crees que hay discriminación dentro de nuestro gobierno? Sí, sí hay mucha discriminación, más que todo en el presidente, porque es de Cajamarca y los de Lima no lo querían aceptarlo. Ok. ¿Qué opinas que hayan cancelado el voto a los indígenas por no saber leer y escribir? Yo opino que hay mucha discriminación porque también ellos tienen el mismo derecho que todas las personas. ¿Y alguna vez has sentido que ha invalidado tus derechos por tu origen? No, nunca he sentido eso en mi caso, pero tal vez he escuchado casos también que por su origen, porque es de selva o de la sierra más que todo. Cuando van a Lima hay mucha discriminación. Ah, ok. Gracias, Aide. Aquí nos encontramos con la señora Magdalena, que también le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido discriminada? No, pero en algún momento unos familiares mías sí han sido discriminados. Ok. ¿Usted cree que hay discriminación dentro de nuestro gobierno? Por supuesto que sí. ¿Qué opina acerca de que hayan cancelado el voto de los indígenas por no saber escribir y leer? No debería ser porque todos somos seres humanos que merecemos dar nuestro voto, dar nuestra opinión, tenemos nuestro derecho. ¿Y alguna vez has sentido que ha invalidado tus derechos por tu origen? No. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos con Verónica y le vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema de la discriminación. Señorita Verónica, ¿alguna vez ha tenido o ha sentido que han vulnerado sus derechos? Bueno, no he sentido que me hayan vulnerado los derechos y ni tampoco ningún tipo de discriminación hacia mi persona. A Dios gracias, ¿no? Ya, ¿y alguna vez ha sentido que el partido político de Pedro Castillo fue minimizado? Sí, al comienzo fue minimizado porque decían que como era un profesor y era de la parte de la sierra, pensaban que era una persona incapaz. Creo que ha habido una gran discriminación en ese sentido. Claro. ¿Y qué opinas sobre la anulación del voto de los indígenas que no saben leer y escribir? Bueno, yo creo que es algo incorrecto que han hecho, si es que es cierto, porque todos tenemos derechos y creo que el voto es un derecho de cualquier persona, sea analfabeta o sea una persona estudiada. Ya, muchas gracias, señorita. Buenas noches, nos encontramos con Diana y le vamos a hacer algunas preguntas sobre la discriminación. ¿Alguna vez has sentido que han invalidado tus derechos? Sí. ¿Cuándo nos puedes comentar? Por ejemplo, algo que hayas visto, que te haya sucedido. Por ejemplo, en la combi. Claro. Sí, sí he visto. Cuando a una señora estaba muy gordita no le deja subir. Sí, eso. Y un señor estaba zarrapastrocito y tampoco le deja subir. ¿Y has sentido que el partido político de Pedro Castillo fue minimizado? Sí, también. Por ser de la sierra y por ser profesor. ¿Y qué opinas sobre la anulación del voto a los indígenas que no saben leer y escribir? No sabía, pero está muy mal que no hagan respetar sus derechos de estas personas. Muchas gracias. ¿Alguna vez has sentido que han invalidado tus derechos? Sí. ¿Puede comentarnos cuándo o cómo fue que le pasó? ¿En qué situación o Ajá. en qué lugar? Sí, más o menos un ejemplo. Digamos en el consejo. Ya. Uno va a tratar cosas y a veces no atienden bien porque
como que no lo conocen o algo así, ¿no? Digamos, si no me conocen, entonces me tratan como cualquier persona, pero si es alguien conocido, ¿no? Pues, bueno, ahí hay un poco de discriminación en muchas personas, he visto, no solamente, ¿no? en mí, ¿no? Algo así. Claro. ¿Y usted qué opina sobre la anulación del voto a los indígenas que no saben leer ni escribir? No, realmente no sabía eso, pero no me parece algo justo, ¿no? Eso sí es una discriminación tremenda, porque debería de haber así, como hay libros de braille para los que no saben leer y no dio ver, ¿no? Entonces también debería haber algo así, algo especial para las personas que no saben leer, ¿no? Con un símbolo o una foto, mejor dicho, ¿no? Y explicarles bien, nada más. Claro. ¿Y ha sentido que el partido político de Pedro Castillo fue minimizado por su representación, de que era el presidente? Sí, muchísimo. Sí, no lo han dejado trabajar, ¿no? Y yo creo que cualquier persona en ese sentido de discriminación en todo el Perú que ha habido, me parece muy fuerte. O sea, un ser humano tiene mucha capacidad de muchas cosas, pero cuando se siente presionado en ese sentido, jamás alguien va a hacer eso, ¿no? Es como si ponga a alguien que es muy conocido en una situación así, que todo el mundo lo abuchee, que todo el mundo lo haga, ¿quién va a trabajar tranquilo? Nadie, ¿no? Y me parece muy injusto de parte de todos los que hacen ese tipo ¿no? de discriminación o no dejan trabajar, ¿no? Gracias, muchas gracias.